Hola a todos, soy Ana Carcavilla y estoy encantada de daros la bienvenida a esta nueva edición de las IFM Talks, episodios mensuales en formato de podcast y de vídeo donde os ofrecemos píldoras de conocimiento gracias a los invitados que nos acompañan del sector de FM y mantenimiento. Durante esta nueva edición introduciremos preguntas que los miembros destacados de la comunidad nos han hecho llegar, además de un pequeño juego de palabras para conocer un poco más a nuestros invitados. Para aquellos que son nuevos, os cuento que IFM es una comunidad global y gratuita donde profesionales de más de 25 países se reúnen en nuestros canales de discusión privados de Slack, así como en eventos presenciales que forman parte del IFM Tour en más de 7 países con más de 700 asistentes cada año para enfrentar juntos los desafíos del sector. Si aún no formas parte de esta comunidad global, te invitamos a unirte y ser parte de la conversación. Los enlaces de acceso están disponibles en la descripción de este vídeo en YouTube y en el podcast. Hoy tenemos el placer de contar con Luis Barajas Calderón, director técnico en Gentalia, empresa perteneciente al grupo LAR, especializado en procesos de promoción, construcción y gestión de centros comerciales desde la perspectiva del Facility Management. Gracias por estar aquí con nosotros, Luis. ¿Preparado? Preparado, Ana. Muchas gracias por contar conmigo para esta iniciativa que me parece apasionante. Muchas gracias a IFM por esta oportunidad que me brindáis y vamos para adelante. Genial, Luis. Pasamos a hablar de lo que nos interesa, el Facility Management, pero en concreto en cómo adaptar los activos a las nuevas demandas del cliente o usuarios. Para empezar, Luis, y siguiendo con el título del episodio, me gustaría que nos cuentes cómo ha influido en la forma en que los Facility Managers abordan la adaptación de activos para satisfacer las nuevas demandas de estos clientes o usuarios. Pues es una muy buena pregunta porque tradicionalmente el FM estaba muy habituado a trabajar en base a prescripciones y necesidades muy poco dinámicas, muy poco cambiantes. El gestor de un edificio, bien fuese de oficinas, un centro comercial, un uso docente, hospitalario, se regía por unas características del edificio conocidas y poco cambiantes, obviamente, y por unos usuarios cuyas necesidades pues realmente también eran bastante estáticas. Su cambio era nimio o cuando había cambios pues era una evolución lenta en el tiempo. Actualmente los tiempos que corren y sobre todo acelerado con la pandemia y fenómenos como el teletrabajo, vamos hacia un proceso de personalización de todo tipo de servicios y como tal en el uso de los edificios, la experiencia de visita y la experiencia de uso. Es decir, que cada usuario reciba del edificio, de un inmueble, aquello que él realmente necesita, bien sea un centro comercial, y podemos hablar de experiencia de visita y experiencia de compra, de las propias oficinas donde vamos a trabajar, pero hay múltiples propósitos y es un trabajo colaborativo, reunirnos con nuestros compañeros, reunirnos con un colaborador externo, asistir a formación. En este caso, estamos yendo hacia una creciente personalización de esa experiencia y como tal el Facility Manager se debe de acostumbrar y trabajar siempre con la perspectiva de que cada vez los servicios van a requerir de una mayor personalización para que esa experiencia de uso y visita de los inmuebles sea particularizada y personalizada. Muy interesante esto que comentas, Luis, de la personalización de servicios. Siguiendo con este tema, ahora hablemos de la mentalidad, ¿no? Cambiante de los usuarios finales. ¿Qué cambios clave has observado en las expectativas de los clientes en los últimos años y cómo estáis respondiendo a ellos? Pues ahí podríamos hablar de muy distintos perfiles de activos. Por ejemplo, en mi caso, que mi especialización fundamental es en los activos de tipo comercial, básicamente lo que buscaba un perfil de cliente tipo, y eso que hacemos múltiples análisis de mercado, de perfiles de clientes, de customer persona,
y hay gran variedad, evidentemente, pero en líneas generales todo se basaba en un mix comercial atractivo. El mix comercial es las marcas, las tiendas que hay en el centro comercial y que fuese un espacio pues seguro y un espacio confortable para esa estancia, para la visita. A día de hoy eso está cambiando y vemos que cada vez hay más dispersión y más diferenciación entre los distintos perfiles de clientes que tenemos. Tenemos clientes que van a hacer una compra programada, por ejemplo, y son los que pueden ser más prácticos, son los que buscan un buen aparcamiento, facilidad de llegada al inmueble, seguridad, se preocupan por la salubridad, que haya buena iluminación, buena ventilación, algo muy importante, sobre todo a raíz del COVID, y un buen mix comercial que les permita hacer una ruta de compra y de aprovisionamiento cómoda y rápida. Pero cada vez luego vamos teniendo y nos vamos encontrando con clientes que buscan más una, una experiencia de visita y que además puede ser de muy diverso tipo, desde familias que quieren una experiencia en familia, con un ocio familiar, donde compaginarlo con las compras, los grupos de amigos en distintos segmentos de edad, por ejemplo, parejas sin hijos, personas de la tercera edad, que es un público que siempre ha estado un poco olvidado y que es una parte de la población creciente y cada vez con más fuerza, tanto por poder de compra como influencia en todo tipo de decisiones y de dinámicas sociales. Con lo cual, esa diferenciación hace que a la hora de abordar el desarrollo de un centro comercial o planificar una reforma de los ya existentes, tengamos que analizar las expectativas de esos distintos perfiles, de esos customer persona, y plasmarlas en la arquitectura, en el mix comercial y en los servicios que ofrecemos. Yo he hablado desde mi especialización en los centros comerciales. Quizá no soy tan experto en el espacio de oficinas, pero está claro, casi más como un usuario, como una Sí. persona que va a la oficina. Yo en mi caso tengo un modelo de trabajo flexible. Pues bueno, todos los cambios que ha habido, sobre todo a raíz de la pandemia, con respecto a las oficinas y cómo los distintos perfiles de trabajadores, de personas, pues buscamos y demandamos en esos espacios. Ujú. Desde luego que todo está cambiando, ¿no? A mí también me toca trabajar muchas veces desde casa. Desde luego que es un desafío que sigue, ¿no? Ahí. Vale, pues no sé si tienes alguna historia o alguna estrategia que hayas desarrollado de cara a la implementación, ¿no? De este tipo de estrategias para poder satisfacer las demandas de cambiantes de los clientes, en concreto de los comerciales, de los centros comerciales, Luis. ¿Tienes alguna historia inspiradora que puedas compartir con Pues nosotros? en el caso de los centros comerciales, siempre, si entendemos el usuario final, el perceptor final de la mayoría de los servicios, como es el visitante al centro comercial, y quien planifica la provisión del servicio, que es el facility manager, siempre ha habido como una desconexión. Es decir, a la hora de planificar y proveer los servicios, se ha hecho lo que creíamos que nuestros clientes demandaban, pero nunca hasta hace muy poco les hemos dado el botón para que ellos directamente digan lo que quieran. Esto que parece así algo muy etéreo, por ejemplo, que un usuario de un centro comercial pueda demandar que una persona de limpieza vaya a un aseo porque se encuentra en mal estado o que se pueda bajar la temperatura o subir la intensidad lumínica en una determinada estancia. Estamos haciendo experiencias y es eso, que la experiencia de servicio sea directamente percibida por el usuario del centro comercial. En definitiva, que ellos sientan que tienen capacidad y potestad
para decidir pues, cuál es el nivel de iluminación, cuál es la temperatura, cuál es el nivel de limpieza, si debe de asistir una persona de seguridad porque prevén que pueda haber un conflicto o algún tipo de problema, y todo va orientado hacia ese tipo de experiencias, y creo que va a ser creciente en el mercado. Genial. Gracias por compartirlo con todos nosotros, Luis. ¿Qué te parece si seguimos ahora con un pequeño juego que lo introducimos como en los nuevos episodios, ¿vale? Para daros un poco de contexto. Decidimos introducir este momento de brindis porque es una tradición que forma parte de la cultura de nuestra empresa, ¿no? Y cada vez que cerramos un nuevo cliente, lo celebramos con una nueva cerveza. Por ello, aprovechamos el concepto para estas talks, donde los invitados tendrán que elegir si brindan o no por una serie de términos o palabras y decir o explicarnos el por qué. Luis, ¿qué te parece si empezamos y me comentas si te resuenan las siguientes palabras relacionadas con el Pues tema, con el podcast? venga, adelante, por supuesto. Vale, genial. La primera sería la palabra automatización. Bueno, pues automatización, a ver, Mm. se ve, Se ve. Brindamos entonces. brindamos. La automatización es algo que es clave, y podemos hablar de automatización desde un plano muy ingenieril, por así decirlo, tocando el hardware, tocando los edificios, la automatización de las instalaciones, pero yo creo que no es el caso, o por lo menos no es lo que yo ahora mismo le daría prioridad. Desde hace muchos años existen sistemas de automatización, de sensorización, eh, que permiten que las instalaciones de los edificios cada vez funcionen con un nivel de precisión, de ajuste a parámetros, de autonomía, incluso de aprendizaje con paradigmas como el machine learning, que aprenden a través de esa sensorización, de leer los eventos, cómo influyen en su temperatura, en su confort, y en consecuencia, pues parametrizar y regular el funcionamiento de las instalaciones. Todo eso, que es una parte, como decía anteriormente, muy ingenieril, creo que está a día de hoy tecnológicamente bastante resuelta, y lo que a mí me gusta últimamente, sobre todo, es abordar la automatización de procesos en la gestión, en saber leer desde la demanda del cliente, las necesidades de los usuarios del edificio y, por supuesto, de los distintos grupos de interés, cómo esas necesidades, esas demandas influyen en sus expectativas y sus necesidades sobre esos edificios y los servicios asociados, y que podamos automatizar procesos que nos permitan dar servicios a medida. Con lo cual, pues automatización creo que es una palabra clave, y como resumen podríamos separar esa parte de automatización más centrada en las instalaciones, en el hardware, por así decirlo, de los edificios, y otra parte más orientada a la gestión, a los procesos, a ese software, por así decirlo. Fantástico. Me alegro que te haya resonado. Luis, la siguiente, no sé si sostenibilidad también es una palabra que... Por supuesto, o sea, Sí. brindo por ello. Sostenibilidad para mí es clave. Te podría decir que es a día de hoy el 60% de mi trabajo. Vale. Eh, mm, yo que trabajo para cantidad de fondos de inversión de muy distinto perfil, desde Socimi, fondos de inversión soberanos, internacionales, gestoras de fondos, te puedo decir que el nivel de concienciación y de penetración de la sostenibilidad es pleno. Es decir, ya hacer negocios, salvo quizá en unos niveles inferiores, quizá en empresas más pequeñas, y aún así yo nunca dejaría de un lado la sostenibilidad. No se concibe sin entender la sostenibilidad
en sus tres perspectivas, la ambiental, la económica y la social. Y además tiene que estar incorporada de manera transversal a todos los procesos y procedimientos de la organización. Es decir, no se trata de voy a hacer sostenibilidad, sino voy a hacer negocios de forma sostenible, con el medio ambiente, con las personas y, por supuesto, económicamente. Dicho eso, ahora mismo, pues cantidad de empresas se pueden ver desbordadas por una imperiosa necesidad, por hacer sostenibilidad, porque se lo piden sus inversores, porque no está lo suficientemente arraigado en su cultura empresarial y es un camino que tienen que empezar a recorrer, porque cada vez hay más normativa, compromisos, iniciativas que obligan a abordar la sostenibilidad, desde planes de descarbonización, la famosa fiscalidad verde, y todo eso lleva a que la sostenibilidad tenga que ser un must. Es decir, no es ya algo opcional, no Claro, es una cuestión bien intencionada de empresas guays que hacen sostenibilidad para ser verdes y diferenciarse. La sostenibilidad ya no es una cuestión de diferenciación, es una cuestión esencial de negocio y quien no haga sus negocios de manera sostenible estará fuera. totalmente de acuerdo, Luis. Creo que la tercera palabra ya me ha respondido en la primera pregunta porque es personalización de servicios. Vaya. Uh-huh. Sí. Bueno, Entonces, pues no sé si quieres pasar a la siguiente o quieres añadir algo más. personalización de servicios, lo que hemos comentado, eh, ha sucedido ya en la industria. La industria hace 40 años, la industria automovilística, ellos hacían una programación de modelos de vehículos, vamos a hacer un 30% en color blanco, un 20% en negro, un 15% en rojo, y igual con las configuraciones, los motores y el equipamiento. Eso hoy en día no funciona así. Se va a una total personalización y hacia una modalidad de producción que es MTO, Make to Order. Cada cliente pide la configuración de su vehículo y se fabrica a medida. La industria, que muchas veces nos lleva a los que trabajamos en el ámbito de los servicios 15, 20 años de adelanto en la implantación de muchos paradigmas, de muchas filosofías de gestión, pues nos está llegando esa personalización, ese make to order. No se trata ya de proveer servicios eh, preconfigurados y desarrollados básicamente a criterio del gestor, del facility manager, sino que cada vez más el usuario, el perceptor final de esos servicios, es quien nos va a decir qué es lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, y nosotros tendremos que captarlo y desarrollarlo de una forma muy ágil para que esa experiencia sea lo más satisfactoria posible. Vale, nos ha quedado súper claro, Luis. No sé si eficiencia energética también sería una palabra. Pues también También brindamos. brindamos entonces las 4, 4 de 4. Eficiencia energética va muy asociado a sostenibilidad en su vertiente ambiental, y la eficiencia energética hoy en día es clave por múltiples motivos. Uno de ellos es por cuestión esencial de negocio. Para ilustrarlo con datos y que esto pueda ser entendible, en un centro comercial entre un 5 o un 10% normalmente de sus gastos operativos es energía. Hasta hace no mucho la energía se gastaba y se podía pagar, es decir, no había una restricción económica en que tuviésemos que tener puesto el foco en el coste de la energía. Sin embargo, todo esto cambió dramáticamente hará un par de años con Sí. la crisis de Todo, Ucrania y toda sí. la crisis de las materias primas, del gas, donde la energía disparó sus precios. Yo lo ilustro con un ejemplo para que se vea la magnitud del impacto en el portfolio de activos
el perímetro de activos bajo mi gestión, el coste energético normalmente estaba situado entre 5 y 6 millones de euros anuales y era bastante constante. En un año, con esta subida de precios, pasó a ser de más de 17 millones de euros. Imaginaos el impacto que eso supone en los presupuestos de esos activos, en la dotación económica para gastos de esos activos y que eso implica la revisión de presupuestos y el quizá que no se pudiesen acometer otras muchas acciones también muy necesarias. Con lo cual la energía hemos sido conscientes, yo creo, debido a esta crisis. Como bien sabe, la palabra crisis en China significa oportunidad. La Sí. oportunidad ha sido descubrir que no podemos gastar toda la energía que queramos, aunque la podamos pagar circunstancialmente. Incluso que puede llegar el momento en que no podamos pagarla. Por otra parte, ese empleo de la energía tiene una huella ambiental y las organizaciones cada vez más concienciadas ambientalmente, todo el impacto que supone a nivel de emisiones de CO2, sobre todo en su alcance 2, energía eléctrica que consumimos, al final una parte se produce en centrales térmicas que emiten CO2 a la atmósfera. También si tenemos calderas de gas, pues emiten por combustión directa, emiten gas a la atmósfera. Eso sería un alcance 1 de emisiones. Pues evidentemente tenemos que racionalizar ese uso de la energía y así reducir las emisiones. Ujú. Desde luego tenemos que ser conscientes y las empresas grandes son las que pueden hacer más, ¿no? Por esa huella digital, pero todos podemos contribuir, ¿no? De una Pues fíjate, o yo creo que las empresas grandes, las medianas y las sí, pequeñas, y sí, nosotros en nuestra casa apagando la luz de la sí, habitación cuando no vamos a estar o apagando el stand-by de los sí. electrodomésticos. O sea que es una cuestión de concienciación social de todos y cada Ujú. uno de nosotros y evidentemente pues las empresas más grandes, las que más consumen, pues Sí, deben de dar ejemplo y son las que más impacto pueden tener las medidas que vayan a claro. aplicar. Yo creo que es cosa de todos. Sí, sí, sí. Desde luego es una Ujú. lucha que ahora o nunca. Ya Sí, estamos sí. viendo las repercusiones, ¿no? A nivel mundial de todo esto. Genial, Luis. Pues encantada de haber brindado contigo las cuatro palabras. Continuamos con la siguiente pregunta, ya que muchos de nuestros oyentes son profesionales que buscan mejorar, ¿no? Como todos en sus roles de facility managers y property managers. No sé si tienes algún consejo o mejores prácticas para ellos en términos de adaptación de activos, satisfacción del cliente, algo que hayas aprendido a lo largo de tu carrera que quieras compartir con todos. Pues yo el consejo que le daría a cualquier facility manager, que es como me considero, soy facility manager, es sobre todo flexibilidad y adaptación. Es decir, tenemos que adaptarnos a las circunstancias del entorno, del mercado, las necesidades cambiantes de nuestras empresas, de nuestros clientes internos o externos, de los usuarios de los activos que gestionamos y tenemos que practicar la escucha activa, captar mucho cuáles son los mensajes que nos transmiten, identificar las necesidades de todos esos grupos de interés y saber desarrollar servicios y acciones a medida. O sea, ser facility manager es una profesión con una clara vocación de servicios. Es planificar y proveer servicios a terceros en el ámbito de un entorno edificado y de los edificios, con lo cual esa vocación de servicio tiene que estar presente siempre. Ujú. Vale, nos lo apuntamos, Luis. Siguiendo con el tema, no sé, como el mundo estamos siempre en constante cambio, ¿no? No solo en el Facility Manager, sino en cualquier profesión. La innovación es clave, ¿no? No sé si puedes mencionar algunas innovaciones tecnológicas o estrategias creativas que hayas utilizado para optimizar la gestión de activos o la experiencia del cliente. Bueno, pues
Hay muchísimas. Hoy en día estamos todo el sector como locos con la inteligencia artificial y cuando digo como locos es porque todavía no sabemos ni nos hacemos una remota idea de cómo le podemos sacar partido, cómo nos va a impactar en nuestra actividad cotidiana. O sea, tenemos una sensación como que en muchos casos el desarrollo tecnológico va por delante de nosotros e incluso en nuestra capacidad de poder entenderlo, asimilarlo y poderlo emplear en pro del negocio. Ujú, Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en centros comerciales estamos aplicando mucho BIM para toda la parte de diseño y ejecución de edificios con modelización ya inteligente, utilizándolo también en la fase de explotación de los activos, la realidad aumentada también para eventos de marketing y para ocio, tiene mucha aplicación, el ujú, uso de drones para mantenimiento e inspección, pues desde azoteas, instalaciones de difícil accesibilidad, el uso de drones subacuáticos para la inspección de tanques también lo estamos utilizando, la impresión 3D para tener un acceso muy rápido y económico a repuestos de piezas de todo tipo, incluso en muchos casos ya piezas descatalogadas que nos llevarían a tener que dar de baja determinadas máquinas y que podemos seguir extendiendo su amortización y su vida útil. Realmente todas estas nuevas tecnologías, incluso en muchos casos yendo más allá de las tecnologías, de los paradigmas, del Internet de las cosas, de la sensorización, todo en el ámbito del real estate, del facility management, lo estamos analizando y se están implantando ujú. acciones para su aprovechamiento. Hay demasiadas innovaciones, ¿no? Cada día yo creo que conozco algún tipo de solución diferente para lo mismo que no me imaginaba, por ejemplo, ¿no? Alguno de lo que acabas de comentar, que era posible. Yo todas Entonces, las semanas me sí, llegan uno o varios impactos de cosas que digo, no tenía ni la más remota idea de que esto existía, lo cual sí. es muy bueno porque sigue aumentando mi conocimiento, mi capacidad de asombro. O Ujú, sea, esto es prácticamente continuo y bueno, pues evidentemente hay muchas innovaciones. Es cierto que hay que ser muy analítico, también hay muchas iniciativas, muchos productos que no están suficientemente testados, probados en mercado, son versiones que todavía no han sí, estado suficientemente probadas y hay que saber ujú, separar el grano de la paja y saber realmente a la hora de aplicar algo que se haga pues con las suficientes garantías y sabiendo que estamos implantando algo que es viable, que es solvente, que es rentable. claro. Pero es increíble. Sí. Hay un nivel de avance tecnológico que en muchos casos a mí personalmente me tiene sorprendido, Sí. apabullado y maravillado. Todo al mismo tiempo. Sería otro de los consejos, ¿no? Que quizás, puedas dar, que saber, ¿no? Analizar, ese tipo de solución o aplicación, digamos. Sí, cuando hablaba antes de la escucha activa es realmente abrir todos nuestros sentidos y ver todo lo que hay a nuestro alrededor y ser curiosos Sí. también, no tener miedo de preguntar, de probar, de investigar, porque realmente es lo que nos lleva a aprender. En muchos casos nos llevará a vías muertas, a lo mejor has estudiado una cosa y la Ya. conclusión final que no sirve de nada y que has perdido el tiempo, pues no, todo lo que has hecho en estudiarlo, desarrollarlo, analizar una Ujú. máquina, una tecnología, una forma de gestión, al final eso te enriquece el propio Claro. ejercicio de haberlo analizado. Al Sí. final, que la consecuencia o la conclusión es que no es viable, bueno, eso es la conclusión final, pero el camino no te lo quita nadie. Eso desde luego.
Ujú. Muy interesante, Luis. Pues si te parece, vamos a finalizar antes de nada con las preguntas de nuestros miembros destacados de la comunidad, ¿vale? Que me han hecho llegar varias, si te parece bien. Em, por un lado, tenemos la de Elías Gosalve, que nos escribe desde Valencia, para que miremos hacia el futuro y te pregunta, Luis, ¿cómo crees que la tecnología impactará en el facility management en los próximos años? Bueno, pues yo creo que hemos hablado de ello. El impacto va a ser decisivo. La automatización, la sensorización, el IoT, el machine learning, toda la tecnología va a ser esencial. Además, la tecnología en todas sus vertientes, en la producción de energías renovables, bien sea solar fotovoltaica, geotermia, mini eólica, por citar ejemplos de tecnologías que ahora mismo estamos testando en edificios. Ujú, Tienen una curva de desarrollo de productividad enorme, unido a que cuando esas tecnologías logran un nivel de desarrollo, de penetración en el mercado suficiente, se industrializan, se producen y se hacen de consumo masivo, igual que su productividad, su eficacia, su eficiencia se incrementa de una manera muy acusada, su coste también desciende de una forma muy acusada. Con lo cual, al final, se produce un punto en el que se encuentran esas curvas, se produce la rentabilidad en su aplicación y uso y se convierte en algo que yo diría casi esencial. Vemos con muchísimas tecnologías que hace 10 años, muchas de ellas estaban en fase conceptual, estaban al inicio de su desarrollo y que hoy en día son realidades y son casi cuestiones esenciales. Yo, por ejemplo, en el desarrollo de un proyecto de un centro comercial, prácticamente ya no se concibe que no sea nativo en BIM. vale. Es ya inconcebible, es nativo en BIM y ya no es como algo sorprendente. Mira, lo podemos hacer con una nueva tecnología donde se produce una modelización en 3D, pero el BIM es más que un 3D, que es algo ya esencial que todos hemos asimilado, utilizamos Ujú. y en el futuro, pues con este nivel de desarrollo tecnológico será creciente y apabullante. Desde luego, de nuevo, estamos lo mismo que hemos comentado antes, Luis. Por otro lado, Ben Yesley, desde Londres, nos trae varias preguntas, ¿vale? La primera que, como director técnico, Luis, del sector, ¿cómo visualizas la interacción entre los usuarios de activos y los operadores del Facility Management en el futuro? Pues yo creo que antes también hacía un poco alusión. Ujú, Por ejemplo, y citando el caso en el ámbito de los centros comerciales, sobre todo en el que yo me muevo, esa desconexión entre quien planifica y gestiona la provisión del servicio, el facility manager, y el usuario final. Pues, como comentaba antes, vamos a ir hacia esa personalización de la experiencia de visita y dándole herramientas y la potestad de ese usuario para que pueda definir el alcance y nivel de servicio que quiere en cada momento. Y luego está la tecnología. La tecnología lo que nos va a servir de gran ayuda es para poder captar esas necesidades en tiempo real, procesarlas y que nos ayuden a desarrollar esos servicios en tiempo real. ujú. También la otra de las preguntas va muy encaminada a lo que hemos comentado antes, Luis, sobre todo tú, entre la automatización y la inteligencia artificial, ¿vale? En este caso, no sé si quieres añadir algo más, porque Ben pregunta que está perdiendo relevancia en la comunicación este servicio de asistencia, ¿no? Y cómo se adapta, en este caso, tu empresa a esta nueva dinámica, con estas nuevas automatizaciones, inteligencia artificial. Pues es que hay tantas posibilidades, por ejemplo, una que quiero prospeccionar y que estoy trabajando en ella todavía a nivel conceptual.
Ujú, En muchos casos todavía los edificios y sus distintas dependencias en un centro comercial, los pasillos comerciales, el parking, los aseos, pasillos interiores, se limpian con unas tablas de frecuencia. Eso ha evolucionado, en el mejor de los casos, pues lo desarrollamos a nivel de una serie de dispositivos en los que los usuarios, a través de códigos de caritas, por ejemplo, nos puedan decir si está en unas condiciones óptimas, regulares o inaceptables, y como tal, pues reprogramar esas rutas de limpieza y poder ir donde hay mayor necesidad. Pero eso muchas veces pues tampoco es muy eficaz ni muy eficiente. ujú, Pero si cogemos una tecnología como hay ahora de análisis de vídeo, enfocamos distintas zonas, sensorizamos y enseñamos a la máquina a saber cuándo el centro o una determinada zona está limpio y está sucio, y cuándo hay que ir a limpiarla, e incluso quién debe ir a limpiarla y con qué equipamiento, pues evidentemente la productividad, la eficacia y la eficiencia de ese proceso se va a incrementar de una manera enorme. Y sobre eso, pues puedo decir que estamos haciendo ya algunos test, algunos experimentos, y realmente con resultados ujú, impresionantes. Y como eso, que es un ejemplo, pues con otras muchas cuestiones en cuanto al empleo de la energía, climatización de espacios, iluminación adaptada también pues, al aporte de iluminación natural, a las horas del día e incluso a los biorritmos de las personas. ujú. Muy interesante. Quedaremos a la espera de que nos cuentes las novedades, Luis, desde la comunidad. Ben pregunta que cómo ves el futuro de las solicitudes que os entran en el día a día, ya sea lo que has comentado ahora, pues si el baño no está limpio, imagino que es desde esta dirección, pensando en el ejemplo que acabas de dar. Y si tienes algún enfoque o tendencia que creas que será importante, yo creo que esta pregunta, Luis, si te parece, la quitamos porque estamos repitiendo un poco, ¿no? Vale, yo ahí sí que metería a lo mejor, entendiendo a lo mejor por dónde van los tiros, sí que Sí, es cierto, sobre todo los facility que trabajan on-site en un edificio, sí. y por extensión cualquiera de nosotros en nuestro desempeño diario, en nuestro trabajo, Ujú, tenemos un bombardeo de solicitudes y demandas de todo tipo. Este vale. informe, este análisis, en tal edificio hay un problema. Tenemos que saber todos establecer mecanismos de filtro y separar lo urgente de lo importante. Y también saber en todo momento qué es lo que nos compete y lo que tenemos que resolver con un grado de eficacia del 100%, y aquellas cuestiones o que son accesorias o que es una mera contribución o que no son tan necesarias y que se pueden posponer. Con lo cual, ahí es importante establecer mecanismos de filtrado, que todas esas órdenes y esas peticiones se filtren y que ayuden a priorizar las tareas. El trabajar con la metodología esta famosa de first in, first out, según nos llegan las distintas peticiones, servirlas, pues evidentemente es a día de hoy prácticamente imposible en muchos de los casos, y además es muy poco eficiente. Con lo cual, pues bueno, Ujú, seguramente vaya, o si la pregunta de Ben iba en esa sí. línea, pues esa es un Ujú. poco la recomendación que puedo darle. Vale, genial. Gracias, Luis. Para terminar con la pregunta de Elder, ¿vale? Desde Lisboa, en este caso, nos comenta que piensa que existe, bueno, sabemos, ¿no? Que existe un aumento significativo de las compras en e-commerce y que cada vez más centros comerciales se convierten también en zonas de click and collect, ¿no? Que se llaman así. Es Ujú. como dejando de lado las tiendas físicas, ¿no? Digamos. No sé si en tu opinión, Luis, quieres compartir los retos que pueden plantear estos conceptos en las infraestructuras, como son la de los centros comerciales. Pues me encanta esa pregunta porque es una de las grandes cuestiones que acuciaba y aún sigue acuciando al sector de los centros comerciales. Eh,
Si nos remontamos en la historia, la televisión al final no mató a la radio, el vídeo no mató a la televisión y esperamos que el e-commerce no mate a los centros comerciales. Se oía hablar de ciertas corrientes, sobre todo provenientes de Estados Unidos, donde en determinadas zonas con una elevadísima densidad comercial que no tenemos en ningún caso en Europa, sí que es cierto que se habían producido cierres masivos de centros comerciales. Pero eso más que motivado por el e-commerce, sobre todo estaba motivado por cuestiones de baja rentabilidad, bajas ventas, es decir, había un exceso, una sobreoferta que no era sostenible, no era económicamente sostenible. Y por eso se produjo el cierre en muchos centros comerciales. Aquí en Europa, con las densidades comerciales que tenemos, los hábitos de uso del comercio electrónico, todo parece que nos encaminamos hacia la omnicanalidad, es decir, a distintos canales. Al final, hay muchos perfiles de clientes, de usuarios. Hay quien preferirá el e-commerce puro. El e-commerce puro es esa transacción que se completa 100% online. Yo compro y recibo en mi casa. Hay quien va a ir a modelos mixtos, necesita ver, tocar el producto, probárselo, pero luego se va a casa, se lo piensa, compara con otras opciones, acaba comprándolo y luego cómo se completa esa transacción, la recepción del producto, bien recibiéndolo en su casa o yéndolo a recoger en la tienda o a un punto de click and collect. Estamos Ujú. viendo que hay múltiples tendencias, que muchos usuarios de e-commerce son también usuarios del comercio físico, que les gusta el e-commerce para determinadas categorías de productos donde se sienten muy cómodos y para otras quieren ir a los centros comerciales y tocarlo Ujú. y probarlo. Los centros comerciales también estamos observando claramente que el shopping se convierte en una experiencia que mucha gente disfruta, ir, probarse, a lo mejor no comprar, probarse, ver cosas, eh, hacerse un selfie, una fotografía, subirlo a Instagram. Hay tantas cosas Sí. que a día de hoy nos dicen que los centros comerciales siguen muy Ujú. vivos y luego el seguimiento que hacemos de indicadores, tanto de afluencias como de ventas, de lo que venden las tiendas, de los centros comerciales, pues nos llevan a observar que en la mayoría de los casos ya hemos recuperado y excedido las cifras que había prepandemia y en lo que comporta la venta física de buena parte de las tiendas ha superado ya lo que vendían antes de pandemia, habiendo pasado por un periodo durante la pandemia donde durante muchos momentos del confinamiento solo se pudo Sí. hacer compra online prácticamente, salvo Sí. productos esenciales. Ujú. Ya me llama la atención porque la verdad que teniendo en cuenta además lo que has comentado al inicio del cambio generacional, ¿no? Porque yo pensando, por ejemplo, en mi madre, mi abuela y yo propia, de los hábitos de consumo, ¿no? Pues los que todavía somos millennials, estamos acostumbrados a comprar sin problema en aplicaciones, no tenemos por qué visitar el centro comercial, o quizás si lo visites si necesitas, si no conoces el producto, ¿no? Pero ya pensando en otras edades, no están tan acostumbrados al e-commerce, pero ya se animan a comprar con ayuda, ¿no? Entonces, esto yo creo que también lo tendréis ahí, en vuestros estudios o análisis, ¿no? Exacto, analizamos todos los customer Ujú. persona, todos los perfiles de clientes, cuáles son sus motivadores y sus frenos para ir a los centros comerciales. Cada Ujú. centro comercial, además, esto no es algo genérico, cada centro comercial tiene sus particularidades y a veces es un universo en sí mismo y tiene dinámicas, motivadores y frenos muy distintos al que pueda tener otro de nuestros centros comerciales en otra localización. Con lo cual, volviendo a la pregunta, ¿veremos cierres de centros comerciales en Europa? Sí, los veremos, los hay,
pero no serán tanto debidos al e-commerce como esa plaga que se va a cargar a los centros comerciales, sino que serán más bien debidos a problemas de gestión, de concepto y Ujú. modelos de centros comerciales que se queden obsoletos, que no se adecúen a las tendencias, demandas, mix que demanda su público y Ujú. que evidentemente pues les abocará al cierre. Nos quedamos entonces con la personalización de servicios como palabra clave. Ujú. Luis, pues nada, muchas gracias. Te agradezco de verdad aceptar, ¿no?, esta invitación y compartir con todos nosotros tus aprendizajes y experiencia. Luis, un placer. Un placer, el placer es mío, Ana, de poder compartir estas pequeñas píldoras de conocimiento con la comunidad y bueno, pues quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión que pudieseis necesitar a futuro y de los miembros de la comunidad pues que quieran dirigirse a mí para cualquier pregunta o cualquier cuestión. Compartimos tu perfil de LinkedIn, si te parece bien, Luis, y así te pueden localizar por si tienen más dudas. Gracias de nuevo, Luis. Recordaros que estamos trabajando en un estudio sobre salarios y beneficios en el FM desde la comunidad y esta iniciativa surgió gracias a la sugerencia de uno de nuestros miembros destacados desde Lisboa, Hugo Rodríguez, Facility Manager en Siemens. Mientras trabajamos en las respuestas recibidas, que ya van más de 700, os animo a uniros a la comunidad para estar al tanto de las novedades. Y gracias también por uniros a esta nueva edición de las Talks. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo, en este caso, Luis, espero que también. Y si os ha gustado este episodio, aseguraros de suscribiros para no perderos las futuras conversaciones. El próximo episodio hablaremos de sostenibilidad. Tendré el placer de estar con María Iturriagoitia, directora de Sostenibilidad y Desarrollo de Negocio en Ambar Plus. Y nada, nos vemos pronto y seguimos construyendo juntos el futuro del FM.